cerrar nuestro contenido y que pocas personas tengan acceso a escucharlo es opuesto a lo que todo podcaster quiere con sus contenidos. Incluso yo, a mí también me pasa eso. Pero si es así, ¿por qué tengo un podcast exclusivo que solamente se puede escuchar a través de un muro de pago? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y hoy, intentando cerrar toda esta serie de episodios improvisados y que nacieron a colación del incidente de Podium, borrando de un plumazo a una gran cantidad de podcasts que tenían muchos episodios publicados y mucha audiencia por detrás. Te invito a googlear o a ir a escuchar los episodios anteriores de Todo por un Daily, porque ahí es donde estoy contando. Y el mismo disclaimer de siempre: es muy probable que tal vez para cuando estés escuchando esto el incidente haya sido solucionado, haya quedado en una triste anécdota y Podium sea la mejor plataforma del mundo. Al día de hoy, cuando yo estoy grabando esto, ni siquiera un puto comunicado emitieron aclarando qué es lo que pasó con estos contenidos. Pensemos en los podcasters, los dueños de los creadores de esos podcasts que están ahí sin poder decir nada, y en las miles y miles de personas que escuchan ese podcast y que no tienen la más puta idea de lo que pasó. Al día de hoy no se ha subsanado nada y ni siquiera hay un comunicado explicando. Lo que te quería decir, y en relación a todo lo que venimos hablando durante este tiempo, porque si no va a parecer que tengo una doble identidad, un doble pensamiento, ¿no?, sobre estos temas, que tiene que ver con que yo tengo un podcast privado. Yo tengo un podcast que, bueno, ahora lo tengo ahí suspendido, he pausado la membresía para que a mi audiencia no se le cobre nada, pero tengo un podcast privado, tengo un podcast que solamente se puede escuchar, no en Mumbler, pero sí solamente se puede escuchar las personas que paguen. Está alojado en Mumbler, es el primer podcast que yo lanzo, que alojo en Mumbler. Se puede escuchar, por supuesto, a través de este muro de pago en Mumbler, pero también en cualquier otra plataforma, siempre y cuando pagues, ¿no? Es el podcast con el que yo decidí, entre comillas, profesionalizar mis contenidos. ¿Por qué hice eso? ¿Cómo hice eso? Si te vengo diciendo un episodio tras otro, que está muy mal tener un episodio en un sitio y cerrarlo a otra plataforma y darle el control total a otra plataforma. Bueno, en principio no le di control a nadie, porque esto te lo conté ayer. En Mumbler no se des ningún control. El podcast sigue siendo tuyo. Lo único que haces es, si querés, porque también puedes alojar un podcast gratuito, es establecerle un precio a tu podcast y que solamente lo pueda escuchar la gente que quiere pagar por escucharte. Eso fue lo que hice yo cuando hace un par de años atrás, todavía en Argentina, ya tenía ahí muy cerquita el viaje a España y quería profesionalizar mis contenidos. ¿Por qué? Profesionalizar no mis contenidos, quería profesionalizar mi creación ganando un poco de dinero. ¿Por qué? Porque ya había llegado a un límite. No podía seguir haciendo, no podía hacer más de lo que estaba haciendo y a este punto ya no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo de manera completamente gratuita. Podía hacer menos, sí, claro, podía haber hecho menos, seguir haciendo menos de lo que había hecho siempre y seguir tranquilo, en paz con mi podcasting. Pero yo quería hacer más. Quería hacer lo que estaba haciendo y quería hacer mucho más, tal como estoy haciendo ahora. Y por lo tanto necesitaba justificar el tiempo que le dedicaba a la creación de contenido con dinero. Necesitaba comprar tiempo con el dinero que me generaban mis contenidos. Porque no había manera yo de que dedicara, 4 o 5 horas al día a la creación de contenido, o más, para ser honestos, o más, sin que me redituara algo. ¿Por qué? No porque era un capricho, porque ya no podía hacerlo. O tenía que dejar de crear contenido de esa manera y no quería hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a salir a buscar dinero, a ver si alguien me lo da. Spoiler alert, lo hice de una manera, hoy plantearía una estrategia completamente distinta a la que utilicé en ese momento. Pero en ese momento utilicé esa estrategia y me dio cierto resultado. Antes de eso, había
generado dinero, entre comillas, solamente a través de Patreon, de plataformas de micromecenazgo, con podcast cinematográfico de Marvel, con Zombie Cultura Popular, mi podcast sobre The Walking Dead. Había abierto un Patreon y me entraban cada tanto algún ingreso sin generar contenido exclusivo para los mecenas. Me patrocinaban, se convertían en mecenas mío, pero a cambio del podcast que yo brindaba, del contenido que yo daba gratuitamente. Llegado a un punto, vi que eso no era suficiente, que era muy poco el dinero que me daban, y dije, bueno, si genero contenido exclusivo y centro todo en una sola plataforma de mecenazgo, tal vez esta gente pague más, o tal vez otras personas comiencen a pagar por escuchar mi contenido exclusivo. Ahora, claro, yo brindaba tanto, pero tanto contenido gratuito, que no encontraba un podcast que pudiera, otro contenido que pudiera generar a través de un muro de pago. Pero ¿qué pasó? La decisión más fácil que debería haber tomado yo era agarrar cualquiera de mis podcasts, el más exitoso, y así como Ángel Martín, como Alex Fidalgo, te contaba en episodios anteriores, o como tal vez Los Marcianos en un Tren, cerrarlo. Digo Marcianos en un Tren porque lo escuchaba mucho y me acuerdo cuando hicieron eso y yo estuve completamente de acuerdo con su decisión. Cerrarlo a una plataforma. A partir de este momento, mi podcast se escucha solamente acá. ¿Por qué? Porque tenían un acuerdo comercial o con Originals o con Podimo o con quien fuera, ¿no? Y además los episodios extra, los episodios de pago, si quería, ¿no? Yo podría haber agarrado Zombie Cultura Popular, que fue un podcast que siempre tuvo una audiencia muy fiel y fueron mis primeros mecenas, cerrarlo y decir, a partir de ahora, las reviews de The Walking Dead van solamente en mi episodio, en mi podcast premium. Zombie Cultura Popular se convierte en un podcast premium al que solo vas a poder escuchar pagando. Podría haber hecho eso, pero no estaba dentro de mi idea, de mi plan. Yo no estaba de acuerdo, no me parecía bien cerrar un contenido que hasta ese momento había sido de la gente. No era mío, era mi podcast, sí, pero era de la gente que lo escuchaba, que dejaba comentarios, que esperaba al final de cada episodio y a la publicación del podcast para escuchar qué pasaba con The Walking Dead, ¿no? Mi opinión sobre The Walking Dead. Entonces no estuve de acuerdo en cerrarlo. ¿Qué hice? Lancé un nuevo podcast en el que hablara de otras series y sí invité en el resto de mis podcasts, redes sociales, YouTube y Twitch a que la gente se pudiera apuntar a este nuevo podcast que solamente iba a poder escucharse a través de un muro de pago, es decir, pagando. Pero mi contenido gratuito seguía ahí, no solo que seguía ahí, sino que lo seguía generando. Y cerré un podcast nuevo, tal como te decía que hubiera sido mi contraoferta si en algún momento me hubieran ofrecido ser original de iVoox. Le hubiera dicho, no, mirá, este podcast, Zombie Cultura Popular, no lo voy a convertir en original de iVoox, porque la gente quiero que lo pueda seguir escuchando como hasta ahora en cualquier plataforma. Pero sí te puedo producir un podcast nuevo. Eso fue lo que hice para mí mismo, para mi propia estrategia. Creé un nuevo podcast. Ese nuevo podcast, sí, como estaba desde cero, decidí cerrarlo y que solo se pudiera escuchar a través de un muro de pago. A través de un pago, la gente tenía acceso a escuchar todos los episodios. Pero claro, había que comenzar desde cero, porque era un podcast que nadie había escuchado y por consiguiente que nadie tenía ganas de escuchar. Era mucho más fácil cerrar cualquiera de mis podcasts, el de Marvel, el de The Walking Dead, el de Star Wars, y obligar, entre comillas, a esa gente, a un mínimo porcentaje de esa gente, a que pagara por escuchar ese podcast. Claro, eso hubiera sido más fácil, pero también hubiera generado enemistad, ¿no? Desilusión entre cierta parte de la audiencia que no pudiera o que no quisiera pagar y hubiera ido en contra de toda mi convicción en cuanto a este tema. No obstante, ¿qué hice? Bueno, eso, creé un nuevo podcast y tuve que remar desde cero, convertir ese podcast en un podcast que la gente quisiera escuchar sin haberlo escuchado nunca y vendérselo, entre comillas, en mis otros contenidos, diciendo, si me querés apoyar en este podcast de The Walking Dead, andá y apoyame en aquel podcast. Aquí no, tenés que ir y apoyarme en aquel otro. Y eso pasó.
Hubo un oyente, por ejemplo, Seriéfago, que me dijo, mira, Leo, yo te apoyo, estoy apuntado a tu podcast por el podcast que haces de zombies. Este podcast no creo que lo escuche nunca, pero te apoyo y pago este podcast para apoyarte por el contenido que das de manera gratuita. Lo cual es una estrategia muy, muy rara, pero que en ese momento me dio resultado y que bueno, lo quiero poner como ejemplo, como otra alternativa y también a la hora de los podcasters tomar decisiones frente a lo que parece que es lo normal. Tengo un podcast exitoso, lo cierro y me lo llevo a esta plataforma, o me lo llevo a este canal, o lo convierto en un podcast exclusivo. No necesariamente el camino más sencillo termina siendo el mejor.